Con la firma e implantación de los Tratados de Roma, el proceso de integración no se detiene. 1958 fue el año de la puesta en marcha de los tratados. En enero se reunieron en París los representantes de los Estados miembros para designar a los responsables de las primeras instituciones comunitarias. Tras dicha reunión comunicaron los acuerdos. En abril se declararon oficiales el alemán, francés, holandés e italiano. En mayo se celebró la primera sesión de la Asamblea Parlamentaria y se eligió a su presidente, Robert. En julio la Comisión se instaló definitivamente en Bruselas. En octubre el Tribunal de Justicia se estableció en Luxemburgo. El primer presidente de la Comisión Europea fue. A partir de enero de 1959 los tratados produjeron sus primeros efectos: descenso de un 10% de los derechos de aduana, incremento de un 20% de los contingentes de explotación. Gran Bretaña proponía una asociación europea de libre cambio que reuniera a Suecia, Noruega, Dinamarca, Austria, Suiza, Portugal y Gran Bretaña. En 1960 se firma en Estocolmo el Tratado Constitutivo y el 1 de julio entra en vigor. Más tarde se adherieron Finlandia e Islandia. El tratado fijaba la eliminación progresiva de los derechos de aduana con respecto a los productos industriales. La liberación completa se fijaba en 1967 y la sede se situaba en Ginebra. Se trataba de una zona de libre cambio. Pero la EFTA nunca funcionó bien, pues dependía en exceso de Gran Bretaña. En 1993 se firmaba un acuerdo entre la EFTA y la CEE para la creación de un espacio económico europeo, la EEE. En la actualidad forman parte de la misma Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza. La idea de desarrollar la cooperación económica entre Estados Unidos y Europa provocó la transformación en 1960 de la OECE en la OCDE, dando entrada a países extraeuropeos como Estados Unidos o Canadá. En esta época, frente al éxito económico, se produce una crisis política motivada por los cambios que vivió Francia. En 1958 comenzó la Quinta República. Su primer presidente, el general, hizo una reinterpretación de los Tratados de Roma. Monnet, sin embargo, no renunció a la Unión Política de Europa y a finales de 1959 lanzó la idea de fusión de los tres ejecutivos europeos y la constitución de una asamblea común elegida por sufragio universal. También intentó que las instituciones comunitarias fueran respaldadas y que el camino hacia la federación se mantuviese. La primera cumbre se celebró en París, en febrero de 1961, donde garantizó su fidelidad a la OTAN y a las comunidades. La segunda cumbre se celebró cerca de Bonn, en julio de 1961. Se concluyó la Declaración de Bonn. En esta declaración se abogaba por crear una comisión presidida para elaborar un estatuto de unión política, que sería sometido a los parlamentos nacionales. En octubre de 1961 se redactó el plan, el cual fracasó. En enero de 1962 el plan también fracasó. Quedó claro el rechazo francés a todo planteamiento supranacional. Este planteamiento supranacional fue afirmado por el Parlamento Europeo en marzo de 1963. De ahí que Francia no reconociese otra autoridad que el Consejo de Ministros y la Comisión. A pesar de esto, en agosto de 1961 se adoptó un texto sobre la libre circulación de trabajadores y se llegó al logro del Tratado de Fusión de los Ejecutivos. Entró en vigor en julio de 1967. En 1965 se produjo la ruptura, debido principalmente a la financiación de la política agrícola común, y la consecuencia fue el abandono del Consejo por parte de Francia. Las contradicciones de Francia con los tratados provocó la crisis de la silla vacía, la cual duró 6 meses. El 26 de octubre de 1965 hubo un llamamiento a Francia, por lo que decidió reunirse, consiguiendo en 1966 el compromiso de Luxemburgo. Esto modificó el sistema de adopción de decisiones al incorporar la voluntad francesa de hacer posible la invocación de los intereses nacionales. Las peculiaridades gaullistas continuaron, por ejemplo, la intención de retirar las tropas francesas de la OTAN, lo que provocó el traslado de la sede de esta institución a Bruselas. En noviembre, vetó por segunda vez a Gran Bretaña. Todo esto acabó con la dimisión que fue sustituido por. Este nuevo político era partidario de profundizar en la vida comunitaria a través de nuevas políticas comunes, en sectores como el técnico, científico, transportes. Otras cosas también cambiaron. En 1969 llegó al poder occidental en Alemania Willy Brandt, el cual quería recuperar la identidad alemana, y en Gran Bretaña fue elegido conservador pro-europeo. En este nuevo marco político se celebró una cumbre de jefes de Estado y Gobierno en La Haya en diciembre de 1969. En ella levantó el veto francés a Gran Bretaña y se restauró el clima de cooperación. En la cumbre de La Haya se concretó el fin del periodo del mercado común para principios de 1970.
Apertura de negociación con Gran Bretaña, Dinamarca, Irlanda y Noruega. Estos principalmente tenían que comprometerse a aceptar el acervo comunitario. En enero de 1973, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido ingresaron a las Comunidades Europeas. Consecuencia lógica de la conclusión del mercado común era caminar hacia una moneda única, un mercado único. Así se había contemplado en el punto 8 del comunicado de la Cumbre de La Haya. En marzo de 1970 presentó un informe que fijaba las etapas hacia la Unión Económica y Monetaria. Un comité de expertos presidido por sería fundamental para conseguirlo. El Plan 1970 estableció un plazo de 10 años para conseguir dicha unión. El plan fue adoptado por el Consejo el 22 de marzo de 1971, pero diferentes motivos hasta 1979 no nació el Sistema Monetario Europeo y la ECU. En 1974 nace el Consejo Europeo y en 1974 también se produjo un cambio de protagonistas. En Francia, en Alemania y Harold Wilson en Gran Bretaña. Monnet logró el apoyo de los tres para su proyecto. Así, comprendió la importancia de establecer un verdadero Consejo Europeo. En 1974 murió la cumbre y nació un verdadero Consejo Europeo. El otro tema pendiente era el Parlamento Europeo. Desde la existencia de la CECA se pedía la existencia de un Parlamento Europeo, elegido por sufragio universal directo. Esto por fin se cumplió en septiembre de 1976, en lo que se denominó el Acta de Bruselas. Los diferentes partidos nacionales se agruparon con sus semejantes europeos, formando confederaciones. En el Consejo Europeo de Copenhague, en 1978, se acordó que las elecciones se realizaran del 7 al 10 de junio de 1979. La década de los 80 vivió la segunda y tercera ampliación de las comunidades europeas. En 1986, España y Portugal se unían. Otra iniciativa fue el proyecto de Acta Única Europea, elaborado por y Colombo, el cual no tuvo éxito. El 9 de septiembre de 1985 se celebró una conferencia intergubernamental en Luxemburgo, con el objetivo de firmar el nuevo tratado que impulsara más decididamente la Constitución Europea. El protagonista de esta nueva etapa fue continuador del método de Monnet. El texto definitivo de Acta Única Europea concluyó el 27 de enero de 1986 y el 28 de febrero los 12 países ya habían firmado el texto en Luxemburgo. Entró en vigor el 1 de julio de 1987.